Lo que desearía haber sabido al comienzo de mi camino espiritual es cómo pequeñas semillas de fe pueden crecer hasta convertirse en grandes árboles de gracia. En un campo enorme, el nombre Jesús está grabado en la tierra. De este suelo sagrado, una sola semilla de uva comienza a brotar. Con cada momento, crece más alto, transformándose en una vid frondosa, llena de frutos bajo un cielo estrellado. Las ramas se extienden, pronto rodeando el mundo, simbolizando la expansión de la gracia y los milagros de Dios. Este es el viaje de fe que emprendemos en la iglesia Eclesia GDT. Únete a nuestra escuela de multiplicación. Como una pequeña semilla, tienes el potencial de convertirte en un gran árbol, bendiciendo a toda la tierra. Juntos, cumplamos esta hermosa promesa del reino. Forma parte de esta increíble transformación. Sé testigo del poder de la gracia y crece con nosotros. Visita iglesiaeclesiac.cl para aprender más. De semilla a árbol, llevemos su amor a cada rincón del mundo. Hola mis queridos hermanos de Eclesia, Gobierno de Dios en la Tierra. Estoy haciendo un material para toda la gente de la iglesia que está trabajando en los equipos de amor, en el trabajo de los jóvenes, de los niños, todo. Pero necesitamos poner algunos parámetros para que podamos entender lo que Dios quiere hacer. Y por eso mismo, voy a proyectar un material que aproximadamente tiene 10 lecciones que son de multiplicación de discípulos. Y esto quiero pasarlo porque para mí es importante que tengamos este material. Así que vamos a empezar. Sin ningún rodeo más, vamos a empezar con este primer capítulo porque ya hemos pasado algunos capítulos y simplemente los paso por esta plataforma de YouTube para que pueda repasarlo el que no estuvo y también repetirlo para el que necesita más claridad en el asunto. El primer tema es desafío de alcanzar el mundo y en realidad este es el objetivo que tenemos. Hudson Taylor dijo: todos los grandes hombres de Dios han sido hombres débiles que lograron grandes cosas para Dios porque confiaban que Dios estaba con ellos. Y esto es lo importante, confiar que tú puedes hacer grandes cosas para Dios porque Dios está contigo. No porque tú tienes o no tienes capacidades, simplemente porque Dios está contigo. Esa es la premisa de este principio de multiplicar discípulos. Así que vamos a ver algunos ejemplos antes de entrar en tierra derecha, en el terreno. Pero este material va a ser muy interesante que ustedes lo vayan viendo. Pero mira, podemos comenzar nuestra propia multiplicación espiritual e iniciar un proceso dinámico que podría extenderse hasta más allá de tu generación y hasta el siglo venidero. Esta sería nuestra participación en el logro de la gran comisión que está en Mateo 28, que dice: Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión que Dios nos dio y por eso vamos a introducir todo el material en este principio espiritual que tenemos. Estos son los temas por desarrollar. Así que yo ya estoy presentando los temas que vamos a empezar. Pero mira, estos son los temas por desarrollar en este manual. El carácter de un hijo de Dios y la multiplicación espiritual a través de procesos de formar y hacer discípulos, que es nuestro objetivo, gran objetivo, con el propósito final de alcanzar el mundo para Cristo, porque es parte de nuestra gran comisión. Ahora, consideremos el primer ejemplo. Eduardo Kimball, un maestro de la escuela dominical, en los años 1800, quien comenzó a hacer discípulos en su clase. Tenía como propósito alcanzar cada joven que estaba en su clase. Y había un muchacho joven de lento aprendizaje, recién llegado en la zona agrícola. Y un día Kimball le visitó en una zapatería donde él trabajaba y en la habitación de atrás le enseñó a leer porque él no sabía leer y le hizo aceptar a Jesús como su Salvador personal. Este joven de lento aprendizaje, que tenía pocas posibilidades de ser alguien visible entre sus iguales, progresó hasta ser reconocido como un pionero de las modernas técnicas de la evangelización y en masas. Y también como un predicador ungido por el Espíritu Santo, imagínate, cuyo mensaje conmovió a millones de personas. Estamos hablando del gran Dwight L. Moody. Increíble.
una persona que no daba el alto y el ancho para muchas personas, pero cuando alguien se preocupó de él y deseó que ese hombre, ese muchachito cambiara, se pudo lograr. Ahora, fue durante la cruzada de Moody en Inglaterra que llegó a los pies de Jesús F.B. Meyer, otro hombre del Señor, tremendo, renovado por el Espíritu Santo, y es otro de los grandes evangelistas de sus tiempos. Y a través de Meyer y sus campañas evangelísticas fue alcanzado J. Wilbur Chapman, otro gran predicador. Chapman fue usado para recorrer todo el mundo trayendo personas a los pies de Cristo, trayendo a esta cadena de multiplicación a Billy Sunday, quien creara la Asociación Cristiana de Jóvenes, o la YWAY. Billy comenzó un recorrido por todo Estados Unidos predicando junto a un grupo de hombres de oración, siendo alcanzado para el Señor el conocido evangelista Billy Graham. Solo el cielo podría revelar el número total de personas alcanzadas por la cadena de multiplicación de discípulos como Eduardo Kimball. Cristo nos llamó a ser discípulos que nos multipliquemos espiritualmente, y la multiplicación debe ser el resultado de la aplicación consciente de la relación con Dios y sus principios bíblicos. Mientras usted desee invertirse en la vida de otros, quienes a su vez alcanzarán a otros, y estos alcanzarán a otros, y estos alcanzarán a otros, usted puede comenzar hoy en su propia iglesia. Este es el comienzo, es la base para que entremos a este mundo que Dios nos va a llevar de multiplicar discípulos. Así que vamos a ir al primer capítulo que vamos a estudiar, significado del discipulado. Este es el primer libro o el primer capítulo que vamos a ver de este material de multiplicación de discípulos. Significado del discipulado. Billy Graham dijo lo siguiente: la salvación es gratuita, pero el discipulado cuesta todo lo que tenemos. Y esa es la gran diferencia, porque podemos tener una salvación gratuita porque nada te pide Dios, pero en el discipulado nos cuesta todo. ¿Y por qué nos cuesta todo? Porque hay que entregar todo para el Señor. Y ahí tú verás la mano maravillosa de Dios. Ahora, escucha lo siguiente. Discipulado fue la palabra favorita de Cristo para aquellos que tenían su vida íntima ligada a Él. Y así que vamos a entender la palabra discipulado. ¿Qué significa? La palabra griega que corresponde a discípulos es matetes. Está usada 269 veces en los evangelios y en el libro de los Hechos. Quiere decir alguien que es enseñado y capacitado. Ese es un discípulo, alguien que es enseñado y capacitado. En el Evangelio de Juan, el Señor define la palabra discípulo de 3 maneras. Vamos a ver las 3 maneras que se definen en el Evangelio de Juan. Primero, un discípulo es uno que está involucrado de manera continua con la palabra. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 31-32, dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, analice lo siguiente. Un discípulo es alguien que está involucrado con la palabra, y el Señor lo está repitiendo. Para ser discípulo tiene que estar, obviamente, permanecer en su palabra. Si tú ves el Antiguo Testamento, dice: no se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que así guardes todos sus principios y Dios te multiplique y te bendiga. Lo estoy parafraseando. Había un concepto de que un discípulo tenía que estar constantemente involucrado con la palabra. ¿Por qué es importante esto? Porque el primer concepto de discipulado no es simplemente enseñarte, sino que tú mismo aprendas a buscar la Biblia. La Biblia debe ser un tesoro tremendo en tu vida, que a lo mejor nunca lo vas a poder repetir, porque algún día podremos ser perseguidos. Pero el punto es que la Biblia tiene que ser el factor primordial. Nosotros estamos orando en las mañanas a las 5:30 de la mañana, ya llevamos casi 4 o 5 años. Y hemos leído en estos 4 o 5 años una vez la Biblia completa, leyendo un capítulo diario. Si tú leyeras un capítulo diario, o 5 capítulos diarios, o 10 capítulos diarios, créeme que tú terminarías la Biblia muy pronto, en menos de un año. Y eso hace que tú después vuelvas a leer la Biblia como lo estamos haciendo nosotros en la oración, que nos reunimos de lunes a viernes. ¿Por qué es importante que un discípulo esté involucrado en la palabra? Porque la palabra es la forja, la formación para tu vida. En ella encontrarás todos los principios que te van a decir a ti cómo debes comportarte y ser guiado por el Espíritu Santo.
Tenemos que estar involucrados en la palabra. Si tú quieres ser un discípulo, eso es importante. La Biblia es más que un libro, es la guía segura para el diario vivir. La aplicación continua de ella da como resultado el conocimiento de encontrar la verdad que es Cristo. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Segundo, un discípulo es uno que pone su vida por otro. Y esto, aunque lo conocemos, pero va directamente relacionado a cuando yo estoy tratando con gentes. No con el vecino, no con el de Estados Unidos y yo vivo acá en Chile, sino con el que tengo a mi lado. Te lo voy a explicar. Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35 dice lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor unos por los otros. También dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el principio de un discípulo, uno que pone su vida por otro, tiene que ver con alguien que está a tu lado. Y la pregunta es, tú vives en pululas, te mueves en un círculo de iglesia que tienes amigos, conocidos, jóvenes, mujeres, niños, hombres, pero los discípulos tuyos, los que tú vas a discipular un día, esos te van a traicionar. Esos van a hablar de ti. Esos van a cuestionar todo lo que tú haces. Esos no te van a creer. Y son esos los que tienes que amar y dar tu vida. Porque son esos los que te van a entregar un día. Cuando Jesús tuvo 12 discípulos, fueron esos los que traicionaron a Jesús. Ninguno estuvo con él, todos arrancaron. Todos dudaron. El camino de Jesús con los discípulos de más de 3 años fue un camino, podríamos decir, humanamente tortuoso, si no fuera porque Jesús tenía el concepto de amar hasta dar la vida y entendía que ellos eran niños espirituales. Así que, si te molesta el chofer, el de la micro o alguien te hace un desprecio en la calle, no es tan fuerte como alguien que está cercano a ti. Y cuando hay alguien que está cercano a ti y te ha hecho daño, Dios pregunta, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por esa persona? Bueno, un discipulado es alguien que va a dar su vida por otro. Se va a entregar, va a saber que va a ser mal entendido, no va a ser comprendido, pero se va a entregar hasta ayudarlo, formar en él a Cristo, para que llegue a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que cuando Dios está diciendo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tuvierais amor unos por otros? Está hablando de alguien que está a tu lado. Así que un discípulo es uno que pone su vida por otro, porque Jesús la puso por nosotros, por sus discípulos. Ahora bien, ¿qué clase de amor es este? Es mucho más que hacer solo algunas obras. Nadie tiene mayor amor que este, dice Juan 15:13, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto da un significado mucho más profundo. Un discípulo ama hasta el punto de ser, y tienes que entenderlo muy bien, impopular, malentendido, aislado, incomprendido. Esto es un amor incondicional. Para amar a nuestros hermanos debemos estar dispuestos a sacrificar para satisfacer sus más profundas necesidades. Ahora, ¿con qué círculo lo haces eso? Con los que Dios te va a poner bajo tu alero. Dios te va a poner personas que tú vas a tener que discipular. Ellos van a ser tus discípulos y tú tendrás que dar tu vida por ellos. Tendrás que ser impopular para ellos, malentendido, aislado, incomprendido. Pero ese es el amor incondicional. Para amar a nuestros hermanos debemos estar dispuestos a sacrificarnos para satisfacer sus más profundas necesidades. Lo repito. Juan 3:16, por esto, en primera de Juan 3:16, por esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí Dios nos pone la vara alta, porque si Dios puso su vida por nosotros, nos demanda que nosotros pongamos la vida por los hermanos. Entonces la vara está muy alta, porque predicarlo es diferente a vivirlo. Entonces viene el Espíritu Santo y te enseña a llegar a ese nivel, porque tú humanamente no puedes, pero es el Espíritu Santo que te enseña. Y cuando tú eres moldeable al Espíritu Santo, también tú puedes moldear a los que van a estar bajo tu cargo. Porque tú eres el que va a transmitir el mismo
molde que el Espíritu Santo está usando en ti. Recuerda que Él es tu maestro, tu paracleto, tu ayudador. No es simplemente el que te consuela cuando tienes problemas, no, Él es tu maestro. Él es el que te va a guiar, es el Espíritu Santo el que te va a decir, no vayas para allá, ve para acá. Es tu discipulador superior y tú eres el discipulador que va a discipular a los que están abajo. Romanos dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que ya tenemos tres conceptos. Primero, un discípulo es uno que está involucrado de manera continua con la palabra. Segundo, un discípulo es el que pone su vida por otros. Y tercero, un discípulo es uno que permanece diariamente en oración. Así que hay tres condiciones que los discípulos van a ver de ti como discipulador. Uno, y tienes que tenerlo muy claro, van a ver tus discípulos que estás involucrado continuamente con la palabra. Dos, que estás dispuesto a ayudarlos a ellos a pesar de cómo son ellos. Vas a dar tu vida por ellos. Y tres, tus discípulos van a ver que estás involucrado permanentemente, diariamente en la oración. Juan dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este, dice la Biblia, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora, la palabra fruto, que se usa de varias maneras, este pasaje parece ser más ilustrativo del fruto que proviene de la unión con Cristo, que es el fruto del Espíritu, que se refiere, que no se está refiriendo directamente al libro de los Gálatas, donde hay frutos de amor, gozo, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre, pero que sí es importante, sino que está hablando del fruto de la multiplicación. El árbol de uvas da uvas. Un hijo de Dios tiene que dar más hijos de Dios. Un discípulo tiene que dar más discípulos. Y cuando está diciendo Dios, permaneced en mí, está hablando de la oración. Y yo en vosotros, eso es la oración. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, y si tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Eduardo Kimball, Chapman, Billy Sunday, Billy Graham, Moody, todos se multiplicaron en otros porque tenían conceptos tan importantes como la palabra, la oración y dar la vida por otros. Estaban dispuestos a todo, renunciar hasta sus propios deseos y propósitos personales por los propósitos eternos de Dios. Así que Juan dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, seáis así mis discípulos. De manera que los discípulos del Señor son aquellos que llevan frutos como resultado de la permanencia en unión con Él. En la oración de Jesús, registrada en el libro de Juan, determina que el fruto mencionado consiste en personas, porque Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por esos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, no solamente oraba por los discípulos, sino también estaba orando por los frutos de los discípulos. ¿Cuál era? Los que iban a creer en la palabra, o sea, iban a creer en Cristo por la palabra de ellos. Así que la multiplicación de frutos es cuando tú oras, por ende, por lógica, por la naturaleza que estás viviendo en el Espíritu, vas a traer más frutos, gente que venga a los pies de Cristo con el mismo perfil que tú vas a tener. Jesús enfatizó la manera del fruto al enseñar de la siguiente manera, en Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Frutos que permanezcan. Y cuando está hablando de frutos que permanezcan, está hablando de personas, porque yo oro por ellos y por los que han de venir por el testimonio de ellos. Dios te dice que tú eres que Él es el pámpano, y tú tienes que llevar muchos frutos porque estás insertado en el pámpano. Ahora, nuestra unión con Cristo hace posible una vida por medio de la cual otros pueden llegar a salvarse.
Cuando un árbol está tan lleno de la savia hasta el punto de que ya no puede contenerse más, el resultado es la formación del fruto. Y cuando un cristiano está lleno de Cristo, los que le rodean ven, oyen de Cristo en él, en esa persona. Así que son tres cosas importantes: permanecer en la palabra. Segundo, dar tu vida por amor a otros. Tercero, tener una vida de oración. Tres cosas que van a dar como resultado que la gente vea en ti a Cristo. Condiciones para el crecimiento. Jesús amplía el concepto de discípulos en el libro de Lucas. Dice así, capítulo 14, versículo 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, e hijos, hermanos, hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En este verso se usa la palabra aborrecer, pero su significado es profundo, porque tienes que entender lo siguiente. Primero pregúntate, ¿qué aborreces tú? Aborreces lo que no te gusta, lo que no amas, lo que te desagrada. Bueno, aquí lo que Dios te dice es que aborrezcas, papá. No aborrezcas lo que tú no te desagrada, que aborrezcas lo que amas. ¿Y cómo tienes que aborrecer lo que amas? Te está explicando la palabra aborrecer para que entiendas lo profundo que es soltar. Cuando tú tienes una profundidad de soltar, solamente los que aborrecen pueden soltar rápidamente. Así que lo que Dios está haciendo es que tú tengas el mismo perfil, seas capaz de, como ese hombre que es capaz de aborrecer a alguien que odia, tú seas del mismo nivel capaz de soltar. Solo, repito, los que aborrecen sueltan. Así que tienes que aprender a soltar a tu mamá, a tu papá, a tus hijos. Te lo explico de la siguiente forma. Imagínate que yo tengo unas llaves, como estas. Y yo lo que hago, imagínate que estas llaves son tu hijo. Y de una mano estás tú y de otra mano está Dios. Y tú dices, Dios, por favor, ayuda a mi hijo. Y Dios dice, ok, yo voy a ayudarlo, pero suéltalo, suéltalo. Y tú dices, Señor, pero es que yo también quiero aportar, quiero pagar esto, quiero ayudar, Señor. ¿Y Dios qué hace? Dios suelta porque Dios respeta tu libre albedrío. Pasan 5 meses, 6 meses después y tú dices, Señor, ayuda a mi hijo. Ok, suéltalo. ¿Por qué nos cuesta soltar? Porque amamos tanto que no entendemos el principio de aborrecer. La palabra aborrecer es soltar. Es fácil soltar cuando aborreces. Entonces Dios te pone en ese paradigma. Aprende a soltar. Y la mujer nuevamente va al daño, 2 años, 3 años, pero nunca suelta. Hasta que un día ya no aguanta más y suelta. Y cuando suelta, Dios lo toma. Ahora, la mamá que está en esta mano no es Dios. Es imperfecta, se va a equivocar. Pero Dios es perfecto. Y lo que va a hacer cuando tú sueltes, se va a encargar de ayudarlo, cambiarlo, formarlo. Pero después te lo va a devolver y te lo va a prestar porque ya no te pertenece. Ya lo soltaste. Y Dios te lo hace administrar. Lo sueltas, pero le pertenece a Dios. Cuando Él quiera, te lo va a pedir. Y cuando te lo pida, tú ya lo soltaste. Así que cuando dice aborrecer, un discípulo es uno que tiene que aborrecer padre y madre, es una persona que tiene que entender que todo lo que está a su lado tiene que soltarlo. Y si aprende a soltar, entonces serás un discípulo. ¿Quieres ser un discípulo? Debes llevar la cruz. Este es el instrumento de muerte para el yo, el ego, el carácter. El verdadero discípulo demanda una actitud de disposición para cumplir la voluntad de Dios. En vez de aferrarse a las cosas terrenales, debemos estar dispuestos a desprendernos de ellas para el bien de su causa. Así que suelta, despréndete. Corintios dice lo siguiente en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 15. Y por esto murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que quiero mostrarte 3 características de estar crucificado con Cristo. Y quiero que las veamos. La primera característica de estar crucificado con Cristo es no tener planes propios. O sea, tus planes se los pones en las manos del Señor. Tus planes los pones en su presencia para que Dios los apruebe o los cambie. No mira hacia una sola dirección. Lo miras a Él.
no abandonas la cruz. Morir al yo cada día. Todos los días tienes que morir. Porque una persona debe entender que tiene que tener la característica de no tener planes propios, de mirar una sola dirección y de no abandonar su cruz. Cuando tú has aprendido a no tener planes propios, a mirar hacia una sola dirección, mirar a lo que Él quiere, lo que Él te está definiendo en la vida, y no abandonar tu cruz, o sea, morir todos los días, entonces tú vas a tener un logro de éxito en la oración, en la palabra, en el renunciar. Si queremos disfrutar de una vida estimulante en relación con Cristo, debemos estar dispuestos a ser obedientes al Señor. Sabemos que muchos desisten, pero usted no. Porque 2 de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y estaba hablando de Demas, lo abandonaron, pero Pablo ya estaba muerto. No había dolor. ¿Te das cuenta que vas a ser decepcionado en el Evangelio? Lucas dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Antes de discipular a otros, usted debe ser discípulo primero. La salvación es gratuita, pero el discipulado cuesta todo lo que tenemos. Así que tienes que preguntarte 3 cosas y te las voy a hacer para que tú las respondas. Primero, explica las 3 definiciones de un discípulo. Segundo, define entrega total según Lucas capítulo 14. Y tercero, muéstrame las 3 características de un discípulo. Quiero que lo hagas y que te analices tú mismo. Y sé que Dios va a empezar a formar en ti algo grande porque vas a transformarte en un hombre multiplicador de discípulos. Dios te bendiga.